Perlas del libro de Lucas. Jesús acompaña el desarrollo de su ministerio con manifestaciones de poder y amor. La pesca milagrosa, la sanidad de un leproso, la sanidad de un paralítico, el llamado de Leví y la presentación o el rescate de las verdades olvidadas. Gracias te damos, buen Dios, en esta mañana, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 5 del libro de Lucas. Pedimos, Señor, que nos instruyas, que nos enseñes en tus verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con el estudio de las perlas del Evangelio de Lucas. En el capítulo 5, en la primera parte, en los primeros 11 versículos, encontramos la pesca milagrosa. ¿Qué perla o qué perlas encontramos en esta sección? Hay una perla que particularmente me parece muy valiosa, y es lo relacionado con el llamado de los primeros discípulos, Andrés, Pedro, Santiago y Juan. En el registro de Mateo y de Marcos nos dice que Jesús pasaba y los llamó, como que allí falta alguna información. Y ahora Lucas nos va a dar la información que nos falta. ¿Cómo es que alguien sigue a una persona? Nadie sigue a un desconocido, nadie sigue a quien no conoce, ¿verdad? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, dice, o la multitud, se agolpaba sobre él. ¿Para qué? ¿Qué quería la gente? Oír la palabra de Dios. Las multitudes iban para oír la palabra de Dios porque veían en Jesús a alguien distinto, a un predicador diferente, un hombre que tenía autoridad. Trayendo esta verdad a nuestros tiempos, lamentablemente hoy en día también se amontonan, hay multitudes de personas que se reúnen para escuchar a muchos predicadores. Y según ellos, para escuchar también la palabra de Dios, aunque muchos de esos predicadores no usan la palabra de Dios. O toman un pasaje y con ese pasaje hacen toda una verdad. Crean una verdad, crean una doctrina. Siempre que usted escuche un mensaje, tome nota y luego, en la tranquilidad de su casa, corrobore si eso es así o no es así, según la palabra de Dios. Muchos son engañados en la actualidad, porque hay personas que aglomeran multitudes de personas. Hay gente que admira a determinados predicadores. Pero siempre esos mensajes hay que corroborar con la palabra de Dios. Jesús ve dos barcas que están cerca allí del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Lavaban sus redes. Es la información que nos da también Mateo y Marcos. Aquí entran en escena por primera vez Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los primeros llamados para ser los discípulos de Jesús. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, posteriormente bautizado como Pedro por Jesús, le pide a Simón que reme mar adentro un poco. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera tener un espacio, tener cierta distancia con la multitud para que todos los presentes pudieran escucharle. Entonces desde allí empieza a enseñar. Jesús vino para enseñar, Jesús vino para buscar, Jesús vino para restaurar la verdad. Luego,
de enseñar a la gente, dice, cuando terminó de hablar, le dice a Simón, boga mar adentro y echa tu red para pescar. ¿Qué le responde Simón? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Algunos críticos, algunos comentaristas consideran que la pesca milagrosa registrada en Juan 21 y en Lucas son la misma historia contada de forma distinta. Pero si nosotros prestamos atención a ambas historias, vamos a encontrar muchas diferencias. Aquí Jesús está iniciando su ministerio. En el registro que hace Juan sobre otra pesca milagrosa, encontramos a los discípulos desanimados, cabizbajos porque su maestro había muerto, y a Jesús ya resucitado. Así como en Juan se presenta a Jesús limpiando el templo de los vendedores, de los comerciantes, al inicio y al final de su ministerio, de la misma manera encontramos la pesca milagrosa al inicio del ministerio de Jesús y al final. ¿Qué perla encontramos aquí? Aquí encontramos primero una lección. ¿Cómo responder a la invitación de Dios cuando todo nos ha ido mal? Cuando la experiencia nos dice que va a ir mal la cosa. Los pescadores saben que para poder tener una buena pesca hay que hacerlo en la madrugada. Y por eso es que se internan mar adentro 3 de la mañana, 2 de la mañana, muy de madrugada. Pero aquí ya era de día. Y Jesús le dice, lanza tu red. Pedro le da la razón, le dice, mira, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Según la experiencia, según hechos comprobados, ya es imposible hacer lo que tú dices. Pero, dice Pedro, pero, ¿no? En tu palabra echaré la red. Créele a Jesús. ¿Qué cosas vio Pedro en Jesús para creer en su palabra? ¿Qué más vio? ¿Qué sabía Pedro de Jesús para confiar en su palabra y, basado en su palabra, echar la red en pleno día cuando ya no hay peces? ¿Verdad? Ya los peces se han ido. Es difícil pescar en el día y mucho más cuando todavía se está casi a orillas del mar. Humanamente eso no es así, ¿verdad? Puedes ir con tu anzuelo, sacar un pez, ¿sí? Pero con la red ya no. Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red. Hay momentos en los cuales nosotros necesitamos dejar de lado las evidencias, dejar de lado la experiencia y creer firmemente en la palabra de Dios. Aun cuando pienses o aun cuando veas que todo va en contra. Y por haber creído en la palabra de Dios, dice que encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Ellos piden ayuda a los compañeros que estaban en la otra barca. Vinieron los otros compañeros y también llenaron sus barcas y las barcas estaban llenos de peces al punto de que se hundían. ¿Cuánto vale creer en la palabra de Dios? ¿Cuánto podemos estar perdiendo por no creer en la palabra de Dios? ¿Cuánto podemos estar perdiendo? Viendo esto, Simón, Pedro,
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro ve su condición pecaminosa y Pedro reconoce que Jesús no es cualquier predicador. Jesús no es cualquiera que se llama el Cristo, porque muchos Cristos, muchos Mesías ya se habían levantado. Pedro ve en Cristo a un ser divino, al punto que se arrodilla. Cayó de rodillas. Reconoce la divinidad de Jesús. Tiempo después es Pedro quien dice: tú eres el Cristo. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que estaba sucediendo aquí también lo vio su hermano, también lo vieron Juan y Santiago. Lo ven ellos son testigos de la pesca milagrosa, ellos son testigos de la forma como enseñaba Jesús. Esta información previa, antes de aceptar el llamado de Jesús, no lo encontramos en Marcos ni en Lucas. Como les digo, el Evangelio en la Biblia es como una especie de rompecabezas. Las verdades se van complementando. Ya Isaías dijo: un poquito acá, otro poquito allá. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, todos los que estaban allí presentes. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Un trato diferenciado. Siempre Jesús tiene un trato diferenciado con las personas. Cuando vamos a estudiar el Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan dice que él era considerado el discípulo amado. Jesús tiene un trato muy personalizado con cada uno. No nos trata en grupo, nos trata individualmente, porque cada uno tenemos necesidades particulares, porque cada uno desarrollamos la fe de una forma muy particular. Le dice: no temas. Desde ahora, tú ya no vas a ser un pescador, vas a ser un pescador de hombres. Vas a cambiar de profesión. A veces, cuando el Señor nos llama y cuando nosotros aceptamos ese llamado, a veces necesitamos cambiar de profesión. A veces necesitamos cambiar de negocio si somos comerciantes. Imagínense una persona que su negocio sea un bar y escuche el llamado de Dios. Él va a sentir él mismo la necesidad de cambiar de profesión. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta información sí encontramos en Marcos y en Mateo. Dejándolo todo, le siguieron. No seguían a un desconocido, no seguían a alguien a quien ellos no podían dar referencia, seguían a quien ellos ya habían aprendido a conocer. No lo conocían completamente. Para entregar tu vida al Señor no necesitas conocerlo completamente, necesitas empezar a conocerlo, y en la medida que lo vas siguiendo, en la medida que estás con Él, lo irás conociendo más y más y más. Y nuestro conocimiento de Jesús nunca llegará a ser plena. Siempre habrá algo que aprender de Él. Entonces ellos decidieron dejarlo todo. Todo. Dejaron el trabajo, dejaron la familia. Este fue un llamado especial. Debían sumarse a este equipo. Hay mucha gente que por profesión deja la familia, deja el lugar donde está. Personas que emigran. Hay también, o ha habido en el pasado, mucha gente que al escuchar el llamado del Señor dejó todo
para ir y abrir nuevos lugares, para presentar el mensaje en los lugares donde no había llegado la palabra. Hoy en día, con los medios de comunicación muy avanzados, nosotros podemos llegar a personas de lugares muy distantes. Antes no era así. Antes necesitábamos estar presencialmente para presentar el mensaje. Lo dejaron todo y le siguieron. Hay ocasiones en las cuales necesitamos dejar todo para seguir a Jesús. De los versículos 12 al 16 encontramos otra perla. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con los indeseados? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con las personas a quienes nadie quiere tratar, nadie quiere tocar, nadie quiere ver? Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Los leprosos, según las leyes establecidas, eran expulsadas de la ciudad, perdían la familia. Y si ingresaban a la ciudad por alguna razón, debían ir gritando a voz en cuello: soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que la gente se mantenga lejos de ellos. Esa era la ley. Y muchos, al verlos, los insultaban, los gritaban y incluso algunos les lanzaban objetos, piedras. ¿Cómo se acercó este hombre a Jesús? Jesús no estaba solo, había muchas otras personas y con seguridad personas llenas de prejuicios sobre los leprosos. Y ahora se acerca a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. No le dice si puedes, le dice si quieres. El leproso estaba seguro que Jesús podía sanarle. Pero él se somete a la voluntad de Jesús. Si quieres, puedes sanarme. Siempre sometámonos a la voluntad de Dios. Si quieres, Él puede. Él puede. Pero a veces, por alguna razón, no quiere. ¿Cómo se acercó el leproso a Jesús? No nos dice ninguno de los evangelios. Posiblemente también haya gritado: soy leproso, soy leproso. Y como siempre, como vemos en muchos pasajes, Jesús se acerca a ellos. Y ahora encontramos al leproso con Jesús. ¿Cómo tratas tú a los indeseados? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo te relacionas con las personas a quienes nadie quiere tocar, nadie quiere ver? Jesús extiende la mano, le toca y le dice: quiero, sé limpio. Al instante la lepra se fue de él. Tocar al leproso era convertirse ceremonialmente impuro hasta la noche. Pero Jesús tenía una forma particular de relacionarse con los indeseados. Le dice: sí, yo quiero sanarte, sé limpio. Lo tocó y este hombre fue sano, fue restaurado. ¿Cómo te relacionas con los indeseados? Con aquellos a quienes la gente no los quiere ver cerca. ¿Qué enfermedades te causan a ti repulsión? ¿Qué males? Hay personas que no pueden tolerar ciertas enfermedades. Por ejemplo, si saben que alguien tiene SIDA, se mantienen lejos. A pesar de que sabemos que esa enfermedad no se contagia ni por respirar ni por toser, ¿verdad? Pero se mantienen lejos. O cómo te relacionas con las personas que están padeciendo la enfermedad de la tuberculosis y tantas otras enfermedades. ¿Cómo te relacionas?
Esa es la perla que Jesús nos da. Cómo relacionarnos con los indeseados. Jesús lo tocó, lo trató. Le sirvió. Y le mandó que no lo diga a nadie, pero sí que vaya y se muestre al sacerdote y ofrezca la ofrenda por su purificación, tal como Dios lo estableció por medio de Moisés. Dice, para testimonio de ellos. Jesús siempre pone de manifiesto el valor, la validez de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Siempre. Su fama se extendía más y más. Más y más. Y la gente quería escucharle. La gente quería buscarle a él. La gente se agolpaba, llevaba a sus enfermos. ¿Para qué? Para que los sanase de sus enfermedades. Y la gente siempre iba en aumento. Sus seguidores iban en aumento. Pero cuando nosotros vemos a Jesús ya en las escenas finales de su vida, mucha de esta multitud también estaba gritando, crucifícale. Es que tenemos que dejar en claro qué es lo que nos motiva a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que nos motiva a buscar a Jesús? Muchos solo buscan a Jesús para que los sane. Muchos solo buscan a Jesús para que les dé un trabajo. Muchos buscan solo a Jesús para que les dé un pan. Jesús puede hacer todo eso, pero lo más importante es que debemos buscar a Jesús porque Él da salvación. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este versículo 16 nos habla acerca de un Jesús dependiendo de la oración. En otra versión dice, mas Él se apartaba como solía hacerlo, como era su costumbre. ¿A dónde se apartaba? A lugares desiertos para orar. ¿Qué perla encontramos aquí? ¿Tienes tú un lugar? ¿Tienes tú una hora para orar? ¿Para encontrarte con el Señor? ¿Tienes una cita con el Señor? ¿Una cita diaria? Esa cita, si es que lo tienes, es una cita que no se puede postergar por nada. Nadie vivió como Jesús porque nadie oró como Jesús, dice el libro El deseado de todas las gentes. Separa un lugar y separa un tiempo para orar. Ora en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Ora en todo tiempo. Es bueno orar en todo tiempo, pero es necesario tener el encuentro personal, un lugar solitario, solo tú y tu Dios, porque ese lugar se va a convertir en el lugar donde tú vas a abrir tu corazón, vas a confesar tus pecados, le vas a decir todo lo que sientes, todo lo que hay en ti, como Ana, le abrirás tu corazón. Pon en práctica. Y si ya lo tienes, refuérzalo. Una hora y un lugar para orar. Los versículos del 17 al 26 nos habla ahora de la sanidad de un paralítico. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con las personas con discapacidad? ¿Cómo tratamos a las personas que no pueden valerse por sí mismos, por ejemplo, para trasladarse, las personas que se mueven por medio de silla de ruedas? Hoy en día los transportes públicos tienen ya como una especie de rampas para que ellos puedan subir. Pero todavía hay muchas cosas que se les dificulta a las personas con discapacidad. Hoy los invidentes están asociados, son profesionales, brindan servicios, pero no todos. ¿Conoces tú alguna persona con discapacidad? ¿Cómo te relacionas con esa persona con discapacidad?
Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Unos hombres. 4 amigos, dice Marcos. Allí vemos a los 4 amigos llevando a un hombre con discapacidad que no podía valerse por sí mismo, era un paralítico. Y entre los versículos 17 y 18 encontramos nosotros lo que podríamos decir las ironías de la vida o las paradojas de la vida. Los líderes religiosos estaban en primera fila para escuchar a Jesús o para buscar ocasión de cómo criticarle o cómo destruirle, porque esa es la constante de ellos. Mientras que 4 amigos llevan a una persona con discapacidad para que Jesús haga algo por él. Hay muchas personas que estamos sentados escuchando el mensaje, pero muy pocos como estos 4 llevando a las personas a los pies de Cristo. Estos 4 llevan a las personas a los pies de Cristo, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Suben encima de la casa, abren allí en el tejado y bajan a Jesús y lo ponen delante de Jesús. Literalmente llevaron estos amigos a esta persona con discapacidad a los pies de Cristo. Mientras que la mayoría estaba ahí agolpado queriendo escuchar y no dejaban espacio para que ninguna persona más se pudiera acercar a Jesús, estos 4 llevan a una persona que no podía llegar por sí solo a Jesús y lo llevan a los pies de Jesús. Miren la perla que encontramos aquí. A veces nos gusta estar sentado, nos gusta escuchar. Es bueno escuchar. Pero no solo debemos escuchar, sino también hay que llevar personas a los pies de Cristo. Hay personas que tienen discapacidad espiritual, que tienen discapacidad moral. Hay mucha gente que siente que la religión no es para ellos porque son muy malos, porque han sido muy malos. Hay personas que no toman esa decisión de ir a Jesús porque no hay quien los lleve. Tienen muchos peros. Aprendamos de estos 4. Se encontraron con una barrera y toda la iglesia llena porque querían escuchar. Y ellos llevan a una persona con discapacidad a los pies de Jesús. ¿Cómo te relacionas con las personas con discapacidad? Al ver en la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. La fe de quien ve Jesús, no ve la fe del paralítico, ve la fe de los amigos, ve la fe de quienes han llevado a Jesús, a este paralítico, a esta persona con discapacidad. Escuchamos hoy en día que hay personas que están organizando ministerios en favor de las personas con discapacidad, y eso es bueno. Nosotros debiéramos formar también parte de alguno de ellos. Ve la fe de los intercesores, ve la fe de los que dan el estudio bíblico, ve la fe de los que están llevando a la persona a los pies de Cristo y perdona los pecados del paralítico. Aquí encontramos otra enseñanza más. Jesús no ataca el problema. ¿Cuál era el problema a los ojos de los amigos, a los ojos de la gente? La discapacidad. Era un paralítico. Pero Jesús ve más allá, ve más al fondo el origen del problema, el origen de la discapacidad. Saben, hay muchos problemas espirituales,
Hay muchos pecados que pueden volver a las personas con discapacidad. Cuando nosotros sentimos sentimiento de culpa por algo que hemos hecho, podemos empezar a enfermar. Podemos empezar a perder la movilidad de los miembros. Duelen las piernas, duele el cuello, duele la espalda, duele la cabeza. ¿Cuántas enfermedades se producen como consecuencia de algo que no es meramente físico, sino moral, espiritual? Y a este hombre dice, tus pecados te son perdonados. Y entran en escena ahora los líderes. Aquellos hombres que conocen de escrituras, aquellas personas que saben la palabra de Dios al revés y al derecho, como dicen algunos. Y comenzaron a cavilar, a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto suele suceder cuando nosotros solo nos dedicamos a escuchar. Empezamos a convertirnos en críticos. Solo buscamos de qué criticar al que está haciendo, porque solo queremos escuchar. No nos quedemos solo escuchando. Hagamos, y en la medida que nosotros aprendamos a llevar personas a los pies de Cristo, va a haber poco espacio para la crítica. Y ahora estos líderes religiosos empiezan a acusar de blasfemia a Jesús. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es pretender perdonar pecados sin ser Dios. Esa es una de las tantas blasfemias que mencionan los fariseos. Pretender perdonar pecados sin ser Dios. Pero Jesús, que lee los pensamientos, que te conoce perfectamente, que sabes lo que estás pensando, sabe de tus inquietudes, sabe de todo lo que sucede en ti, les responde, ¿qué piensan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Jesús va a dejar evidenciado aquí que Él es Dios, que Él tiene el poder para perdonar pecados. Y para satisfacer a estos hombres, entonces, le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirige al paralítico, le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El origen del problema de esta persona con discapacidad era un problema espiritual, era un problema moral, era un pecado. Y Jesús perdona esos pecados y esta persona queda sano. No siempre es el origen. Por eso Jesús nos trata a cada uno de forma muy particular, de forma muy personal. Vete, levántate. Y el hombre se levantó. Al instante se levantó, tomó su lecho y se fue glorificando a Dios. Ha sido restaurado física y espiritualmente. Y es eso lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ser restaurados física y espiritualmente. ¿Cómo llegaste tú a los pies de Jesús? ¿Llegaste por tus propios medios o algunos amigos te llevaron? ¿Conoces tú a alguien que no puede llegar por sus propios medios a Jesús? Conviértete en ese buen amigo, en ese instrumento del Señor para llevarlo a los pies de Cristo. Todos sobrecogidos empezaron a glorificar a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hay maravillas. Dios va a hacer maravillas en tu vida. En los versículos 27 al 32 encontramos nosotros el llamamiento de Leví. ¿Quién es Leví? Leví es un publicano. Un publicano era un hombre, un judío, que se había puesto al servicio del Imperio Romano para cobrar impuestos.
Pero generalmente estos publicanos no solo cobraban el impuesto, sino que abusaban y cobraban más de la cuenta. Y por eso los publicanos eran odiados. Podemos estar aquí frente a una persona que ha sido desfraternizado, a una persona que ha sido disciplinado, que ha sido borrado de la congregación. A este borrado, a este disciplinado, por su trabajo, Jesús lo va a llamar para ser uno de sus discípulos. ¿Cómo te relacionas tú con las personas a quienes consideras que son pecadores? ¿Cómo te relacionas? ¿Te alejas de ellos? ¿Mantienes tu distancia o te acercas y los tratas? Lamentablemente, la mayoría de las personas, cuando saben que alguien está en pecado o que ha caído, ya empiezan a mantenerse lejitos, como si fueran contagiosos. A este hombre, que para nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra realidad sería un disciplinado, un borrado de la congregación, ahora Jesús va. Salió, dice, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dice: sígueme. Sígueme. Le invita a Jesús a seguirle. Y este hombre, al ver a Jesús, me imagino que ya sabía algo de Jesús, que conocía a Jesús, porque su respuesta realmente es sorprendente. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Los pescadores lo dejaron todo y le siguieron. Ahora este hombre lo deja todo y le sigue. Deja el trabajo, deja su sustento. ¿Cómo voy a vivir? Muchos no siguen a Jesús por la preocupación de: ¿y si dejo esto? Si dejo mi trabajo para convertirme en un seguidor de Jesús, en un guardador de la ley, en un guardador del sábado, ¿y de qué voy a vivir? Estos hombres decidieron seguir a Jesús. Y la evidencia es que nunca se murieron de hambre. No se murieron. Seguir a Jesús es vivir por fe, dejándolo todo. ¿Qué has dejado tú para seguir a Jesús? ¿Cómo te relacionas con los pecadores? Cuando leo la historia de Leví, me viene a la mente la historia de Saúl y la historia de David. ¿Cómo creen ustedes que trataría la iglesia de hoy, la congregación donde usted congrega, a Saúl, y cómo trataría a David? Con seguridad que Saúl sería muy respetado, muy considerado, posiblemente tendría los puestos de mayor responsabilidad. Pero a David con seguridad que lo borran, ¿verdad? Pero Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y dice de David que es un hombre conforme a la medida de su corazón. Y hace de Leví su discípulo, su seguidor, porque él ve más allá de lo que tú y yo vemos. A veces nosotros nos sentimos escandalizados por un pecado que cometió la persona, pero tenemos que aprender a ver con los ojos de Jesús, ver más allá, ¿verdad? Más allá. Y Leví hizo un gran banquete en su casa. Celebró su llamado. Voy a cambiar de vida. Hizo un gran banquete. Y había muchos publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Quiénes eran los amigos de un publicano? Pues los publicanos, ¿verdad? Es imposible creer que un publicano tuviera amigos judíos, porque los judíos a los publicanos los odiaban, los rechazaban, no los querían cerca. Pero los fariseos, los escribas, igualito también fueron a ver allí, ¿no es cierto? Allí, ¿dónde está Jesús? Estos hombres seguían a Jesús para criticarle, no para convertirse en sus discípulos, no para aprender de sus mensajes, de los ejemplos, sino para criticar.
No sigas a Jesús, no vayas a la iglesia solo para criticar, ve para convertirte en un discípulo. Y estos murmuraban, ¿por qué? ¿No? Le dicen a los discípulos, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Por qué se relacionan con esa gente? ¿Por qué se relacionan con esos indeseados, con esos borrados de la iglesia? Tienen que relacionarse con la iglesia, con los miembros. Y es triste cuando nuestro círculo de amistades solo es los miembros de iglesia y no miramos más allá. Y nos relacionamos solo en ese círculo. Invitemos también a los publicanos y a los pecadores. Invitemos a las personas que nosotros creemos que no merecen el perdón de Dios. Porque ellos consideraban que los publicanos no merecen el perdón de Dios, no merecen el favor de Dios. ¿Y qué les dice Jesús? Jesús les da una respuesta realmente maravillosa para nosotros. Esta es una gran perla. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Y él dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro, porque él ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Es lo que dice cuando llama a Zaqueo. Jesús ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. La iglesia tiene que estar lleno de pecadores. Pecadores que sean llamados al arrepentimiento. La iglesia está llena de personas que tienen debilidades, personas que sienten necesidad de Jesús. Pero a veces nosotros leemos este pasaje y decimos, sí, Jesús ha venido a llamar a los pecadores. Pero cuando conocemos un pecador, nos mantenemos lejos. Nos asombramos. Nos gustan los pasajes como este, pero en la práctica no los ponemos en práctica. Siendo redundantes, ¿verdad? Tenemos que hacer como Jesús, buscar y llamar a los pecadores, relacionarnos con ellos, ganarnos su amistad para llevarlos a los pies de Cristo. No son los justos los que necesitan un Salvador, sino los pecadores. De los versículos del 33 al 39, ahora Jesús les va a presentar una verdad. Jesús no ha venido a traer nuevas verdades, sino ha venido a rescatar las verdades, a volver a poner en alto la palabra de Dios. Jesús en más de una ocasión le dice a los líderes religiosos, ustedes han reemplazado los mandamientos de Dios por sus tradiciones, por las leyes de hombres. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Por qué? ¿Por qué no son como nosotros? ¿Por qué no hacen como nosotros? Nunca pretendas que las personas hagan como tú haces. Nunca pretendas que las personas crean como tú crees. La única medida o el único medio para llegar a ser uno, como dice 1 Corintios 1:10, donde habla de una misma mente, de una misma forma de hablar, es cuando todos convergemos en la palabra de Dios. Pero no en mi criterio personal. Y lamentablemente lo que sucede con mucha gente, con muchos cristianos, es que se enojan con el resto porque no piensan como ellos piensan. Y muchos tienen algunas formas de pensar muy particulares que no van de acuerdo con lo que está escrito, pero ellos dicen, mira, la Biblia dice. Y aquí dice, si nosotros ayunamos, nuestros discípulos ayunan, pero estos discípulos no ayunan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es bueno el ayuno? Es bueno. Pero tú no puedes imponer, ¿verdad? Nosotros no podemos imponer. Nuestro servicio a Dios es por amor.
Y el servicio de los demás a Dios también tiene que ser por amor, no porque yo les obligue. Creo que eso ya ha quedado claro. El único servicio acepto ante Dios es cuando se hace por amor. Si vas a participar de una jornada de ayuno, hazlo por amor. Si vas a participar de una jornada de vigilia, de oración, hazlo por amor. No porque te sientas, ¿no?, obligado a hacerlo. Entonces Jesús les dice, ¿pueden hacer que los que están en las bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Pueden dejar de comer? No hay un banquete, todos van a celebrar, el esposo está con ellos. Él es el esposo, Jesús es el esposo. Y dice, cuando venga, van a venir días, cuando les sea quitado el esposo, entonces ellos van a ayunar, van a tener la necesidad de ayunar. Jesús ya está empezando a hablar de su ministerio. Les sea quitado. Jesús no siempre estaría con ellos. Entonces habrá la necesidad de ayunar, la necesidad de orar. Les dijo también una parábola. Ahora Jesús aprovecha esta ocasión para enseñarles. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Lo nuevo con lo viejo no pueden ir de la mano. Y les da otro más, ¿no? El de los odres viejos y los odres nuevos. Solo Lucas explica que el parche es de una tela diferente a la del vestido viejo y que el aspecto del vestido con parche es poco estético. Toda esta labor no resulta, pues el vestido nuevo queda arruinado por habérsele sacado un pedazo y el viejo no queda mejor a pesar del remiendo. Esta parábola y esta otra son una misma. Tienen el mismo propósito. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiera luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Este versículo 39 no lo encontramos nosotros ni en Marcos ni en Lucas, ¿no? Ellos no mencionan esto de que el añejo es mejor. Solo Lucas añade este comentario. Aunque el versículo no aparece en algunos manuscritos antiguos, la evidencia textual sí la incluye. Es mejor. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? No se puede mezclar la palabra de Dios con las tradiciones, con las leyes humanas. No se puede, no puede haber esa mezcla. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo para ellos era pues que ayunen los discípulos. Lo nuevo era acerca del Corbán. ¿Recuerdan la ley del Corbán? Tú no estás obligado a dar a tus padres si ya das tu ofrenda a la iglesia. Lo nuevo era sus tradiciones, su forma de guardar el sábado, su forma de ir y participar de las celebraciones nacionales como la Pascua. Esa era lo nuevo, lo que ellos habían establecido. ¿Cuál era lo añejo? La palabra de Dios. ¿Cuál era lo añejo? El evangelio eterno. En primera de Juan escribe, dice, un nuevo mandamiento os doy, pero no es nuevo, sino es el mismo mandamiento que viene desde antaño. El mensaje de Jesús, tanto con el remiendo nuevo y los odres nuevos, es el mismo.
El que está acostumbrado al vino viejo lo encuentra bueno en comparación con el nuevo y por lo tanto más agradable. Cristo dice que el que está acostumbrado al vino viejo lo encuentra agradable, le cae bien y eso le basta. No quiere modificar sus hábitos. Esta parábola ilustra los arraigados prejuicios de los fariseos. Y ahora, para mucha gente que estaba escuchando, lo que Jesús estaba enseñando era nuevo y las enseñanzas de los fariseos era viejo. Pero ¿cuál es el principio? Lo nuevo y lo viejo no se mezclan. Para mucha gente, las verdades de Jesús eran nuevas. ¡Wow! Esto nunca lo había escuchado. Esto no lo sabía. Pero Jesús no estaba enseñando nuevas verdades. Jesús no trajo un nuevo evangelio. Es el mismo evangelio que nos viene desde el Génesis. Pero no se puede mezclar. No podemos mezclar la palabra de Dios con la palabra de los hombres, las leyes de Dios con las leyes de los hombres, la palabra inspirada con creencias y tradiciones humanas. No la podemos. Y Jesús, al presentar ese nuevo, como cuando habla del nuevo mandamiento, el gran mandamiento, lo que está haciendo es rescatar las verdades que se habían puesto al olvido. ¿Se da cuenta? Dos principios. No se puede mezclar la palabra de Dios con las palabras de los hombres, el parecer de Dios con el parecer de los hombres, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, como nos lo dice el libro de Isaías 55:8. Preciosas perlas, ¿verdad? Pero perlas que nos desafían a hacer cambios en nuestra vida. ¿Cómo te relacionas con los indeseados? ¿Cómo te relacionas con la persona con discapacidad? ¿Cómo te relacionas con los pecadores? ¿Eres de los que solo escuchan o eres de los que llevan a las personas a los pies de Cristo? Tú decides. Pon en práctica estas preciosas perlas. Que Dios te bendiga. Amén.